quiero compartir con ustedes la perspectiva hermenéutica de la ética basado en el pensamiento y en los aportes del filósofo y antropólogo francés Paul Ricoeur. En primer lugar, voy a definir qué entendemos por hermenéutica desde esta perspectiva ricoeuriana. Hermenéutica es principalmente conflicto, y el conflicto que surge no por la misma hermenéutica o no porque ella plantee un conflicto, sino un conflicto que surge justamente por el contacto, por la relación con estructuras que no nos brindan el sentido de modo directo, los significados de modo directo, sino que nos obligan a un trabajo interpretativo. Es decir, la hermenéutica no se justifica a sí misma, sino que está justificada en la medida en que la vida humana es un interactuar con estructuras que nos plantean problemas interpretativos, que no nos dan el sentido de modo inmediato. Por ejemplo, los textos. Y es por esto que la hermenéutica se circunscribe en una tradición de interpretación de textos que es dominante en la cultura occidental, que es una cultura del texto. El texto es un tipo de estructura, un tipo de objeto que si bien nos brinda un sentido, un significado literal, también nos pone en un trabajo interpretativo para descifrar, develar, desenmarañar los otros significados o aplicaciones significativas que tiene el texto en nuestro modo de comprensión, en nuestra vida. Igual las obras de arte, etc. La mayor parte de las estructuras con las que los seres humanos llevamos a cabo nuestra vida son estructuras que nos obligan a un trabajo hermenéutico. La ética, por su parte, también es conflictividad. La ética es justamente una reflexión sobre la relación o la aplicación o el conflicto que surge entre principios, convicciones, realidades concretas, normas morales o normas jurídicas. Allí donde hay conflicto, choque de principios, choque de convicciones con la realidad para la toma de decisiones, con el contexto de las normas morales y jurídicas, se obliga a la reflexión ética. Entonces, tanto hermenéutica como ética corresponden a un plano inicial que es la reflexividad. Es ese movimiento de ida y vuelta sobre la realidad o el objeto que nos pone en conflicto, que nos plantea el conflicto. En el caso de la hermenéutica, los objetos de doble o más sentidos, y en el caso de la ética, las realidades que hacen conflictuar principios, normas jurídicas, morales con la toma de decisión. Ambas, hermenéutica y ética, corresponden a un plano reflexivo de la vida. Bueno, pero además, este elemento de la reflexividad le viene a Paul Ricoeur de esa tradición fenomenológica a la que él pertenece. La fenomenología, para no entrar en detalles concretos, podríamos definirla también como una filosofía del yo, como una filosofía de la conciencia. Hay una larga tradición de estas filosofías de la conciencia y en su forma más moderna tenemos que inicia con el planteamiento cartesiano de la preponderancia o de la condición de la conciencia, la propia existencia en una operación de la conciencia. La evidencia de la existencia en una operación de la conciencia que es el pensamiento. Y así es que define Paul Ricoeur precisamente al yo que interpreta, porque justamente debe plantearse a sí mismo ante los otros objetos, como un cogito, pero un cogito por resolver, un cogito herido, un cogito atravesado por un quiebre, que es el que además obliga que el mayor trabajo hermenéutico que debe hacer ese yo es el trabajo sobre sí mismo, el resolverse a sí mismo, puesto que también el yo es una estructura que se me plantea ante la propia conciencia como algo sin resolver. Ahí tenemos una ontología. Quiero señalar entonces que hermenéutica y ética se justifican o aparecen precisamente en el plano como reflexividades sobre estructuras y condiciones existenciales por resolver. Allí es entonces cuando la hermenéutica se ha definido también como un tipo de cura, en el sentido heideggeriano de la tradición de la epimeleia, pero en el sentido de la sorge heideggeriana de una cura de sí. La hermenéutica como un cuidado de sí, como un resolverse a sí mismo, como un trabajar sobre sí mismo. Pero la ética también
es una cura de sí, también es un trabajo sobre sí, también es un ponerse en obra sobre sí, en este caso sobre principios, realidades, razonamientos, normas morales y jurídicas. Aquí tenemos un plano común que es el de la reflexividad, pero en la perspectiva de Ricoeur, además, la ética y la hermenéutica también coinciden en un plano que es además un plano que define la conciencia del propio ser humano, y es el plano de la narratividad o de la narración mejor. El plano de la narración es el que define, digámoslo así, la textura de la existencia humana, pero además la narración es la textura también de la conciencia, la textura del yo. El trabajo que hace el yo sobre sí mismo es un trabajo sobre un tipo de narración que él mismo es. ¿Qué es el yo? El yo es una narración sobre la que trabajo permanentemente, sobre la que el mismo yo trabaja permanentemente, cura, sana, construye, crea, pero también recoge ese yo que ha sido narrado por otros y que me han entregado y que hace parte de esa constitución narrativa que yo soy. Así que la ética y la hermenéutica, además de ser operaciones reflexivas, son narración. Y aquí es el elemento concreto sobre el que quiero señalar el especial énfasis, y es que una ética hermenéutica desde la perspectiva ricoeuriana es una ética narrativa. En la toma de decisión bioética o en las necesidades de la bioética, la toma de decisión nos plantea necesariamente un tipo concreto de conflicto. El elemento adicional o el valor agregado que señalaríamos desde el enfoque ricoeuriano de una bioética narrativa o de una bioética hermenéutica es el horizonte o la consideración del factor narrativo como el factor principal en la toma de decisión. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pasar del paradigma de la argumentación bioética a el paradigma de la narración bioética. ¿Y quién posee la narración bioética? No los médicos, no la norma jurídica, no la norma moral. La narración bioética es principalmente la que trae el paciente y el nombre concreto es su biografía. El paciente es un yo que se está narrando a sí mismo, y esta situación en la que se toma la decisión o esta situación límite en la que se está obligando a una toma de decisión médica, la enfermedad y las decisiones derivadas hacen parte de una biografía, de una narración que el paciente está construyendo en un entorno concreto que es su circunstancia familiar, íntima o vital. Entonces, trasladarse del paradigma de la argumentación bioética al paradigma de la narración hace también que se inviertan los roles. El rol principal o el agente principal de la toma de decisión bioética no es el cuerpo médico ni el comité bioético, sino el paciente y su historia, el paciente y la narración de sí mismo. Pero también implica este tránsito pasar del paradigma lógico al paradigma de la creatividad. La hermenéutica y la ética no resuelven conflictos, nos ponen frente al conflicto para, estando frente al conflicto, tomar decisiones, pero no resuelve el conflicto. De igual manera pasa en la hermenéutica. Ahora, pasar del paradigma lógico al paradigma de la creación o de la creatividad nos pone en el elemento más definitivo de esa condición narrativa del yo, y es la creación del sentido. La decisión bioética es la consideración de la narración biográfica de donde justamente la decisión médica toma sentido o tiene sentido, es en la biografía o en la narración del paciente y de su familia. Y allí puede asimilarse, o el modo en que se asimila, un elemento conflictivo, dramático en la biografía o en la narración del paciente es a través o por la creatividad. En hermenéutica y en ética, me devuelvo al plano hermenéutico, la creación del sentido es lo que define el ritmo de la interpretación. En el siglo XIX la idea que se tenía de la hermenéutica en la perspectiva romántica, decimonónica, era la de que el trabajo hermenéutico lo que hacía era develar un sentido que estaba oculto, que me venía en el texto y que yo lo develaba, siendo el texto un vehículo a través del cual viajaba a una especie de sentido, de significado que yo tenía que descubrir. En esta perspectiva hermenéutica no develamos un sentido misterioso u oculto, no, creamos
el sentido. Pero ojo, esa creación del sentido no es relativismo puro ni subjetividad pura. Esa creación del sentido, del nuevo sentido, es con base en la realidad objetiva, conflictiva, que me está poniendo a mí o que me está obligando al trabajo hermenéutico. En este caso, la toma de decisión bioética, la toma de decisión médica, la toma de decisión en una situación límite me está obligando a mí objetivamente a crear significatividad en esa nueva realidad. Y esa creación de significatividad hace que este paradigma de una ética o de una bioética narrativa o hermenéutica pase del paradigma imperante, lógico, argumentativo, al paradigma biográfico, narrativo y creativo del sentido. Bueno, eso es un poco como algunas de las consecuencias que traería este planteamiento hermenéutico sobre la ética.